Muy buena tarde, estimada maestrante. Por este conducto me permito llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa de la materia Derecho Procesal Civil y específicamente en esta ocasión nos corresponde disertar qué es el derecho procesal y propiamente el derecho procesal civil. Por tanto, vamos a partir que de manera genérica el derecho procesal es una rama del derecho público que va a regular todos aquellos procedimientos para resolver los conflictos entre las partes, ¿verdad? Que tienen una controversia. Cuando hablamos del derecho procesal, vemos que este se encarga de cuatro elementos importantes. ¿Cuáles son estos? Establecer las normas que van a regular la función jurisdiccional del Estado. En el mismo sentido, va a definir las competencias que le son atribuibles a los órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, va a determinar los procedimientos para poder resolver los litigios y va a garantizar que las decisiones se basen en los hechos probados y luego entonces en el derecho aplicable. Por tanto, dentro del derecho procesal, este se va a basar en tres conceptos básicos, que son la jurisdicción, que es la acción, y luego entonces, que es el proceso. Dentro de los principios, algunos de los principios del derecho procesal son la demanda, la presentación, la preclusión, la celeridad, la economía procesal, la igualdad, la lealtad, la probidad, la publicidad y luego entonces tenemos a la veracidad. Cuando hablamos también del derecho procesal civil, vemos que en principio de cuenta se debe garantizar o se debe tener el principio de acceso a la justicia, la cual sin lugar a duda va a implicar tanto el derecho y la obligación para que los justiciables, o en este caso, para que las personas que vayan o se les vaya a imponer o vayan en un momento dado a establecer una resolución que no sea favorable, bueno, estén obligados a acudir ante los tribunales para que se administre justicia, ¿verdad? En este sentido, vemos que el principio de audiencia es general y afecta a todas las áreas jurídicas y específicamente integrales dentro del derecho procesal y por tanto se indica que nadie puede ser afectado en sus derechos sustantivos, sin haber, claro está, haber sido oído y vencido dentro de un juicio. Esto implica que ningún ciudadano tiene que soportar una sentencia adversa sin que previamente haya tenido la oportunidad de alegar en su defensa todo aquello que le sea benéfico o que sea aplicable o que sea considerado oportuno o aquello que sea aplicable conforme a derecho corresponda. En ese sentido, vemos que el artículo 14 constitucional, dentro de su primer apartado, nos indica o nos aporta una gama de derechos sustantivos que tenemos todos nosotros como personas, en donde se establece que estos no pueden ser afectados por nadie, sin que exista una intervención de una autoridad, y también nos indica en la segunda parte de ese artículo que se expresa cuáles son los medios permitidos de los cuales puede derivar una eventual afectación, y esta no puede ser otra forma sino a través de un juicio en el que se cumplan las debidas formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, de esta forma, vemos que la rama adjetiva del derecho es aquella que se va a denominar como derecho procesal civil y es aquella que se encarga del estudio y del análisis de las instituciones que van a integrar el procedimiento que se debe seguir cuando se esté en la eventualidad de que los derechos de las personas puedan ser afectados, ¿verdad? Estos principios que rigen este procedimiento, dentro de los más importantes, es el principio dispositivo, en virtud del cual el procedimiento civil se insta o se inicia a instancia de parte, ¿verdad? Generalmente se denomina parte actora, lo que conlleva a considerar que el objeto del proceso es determinado inicialmente por el demandante, exponiendo primeramente los hechos y fundamentos de derecho en que se basa y el pronunciamiento o resolución que solicita ante el juez. Después vemos que con las alegaciones que pueda hacer el demandado en su defensa, se termina por concretar el objeto del proceso, es decir, aquello sobre lo que se va a discutir a lo largo del juicio y que concluirá hasta que, en este caso, el juez dicte o emita una sentencia.
Los principios que hemos comentado derivan de las garantías judiciales que se encuentran debidamente contempladas tanto dentro del artículo 14 como dentro del artículo 17 constitucional y sirven de base tanto para las partes, ¿verdad? Y también las normas adjetivas que lo rigen. Y por ello es una labor indispensable, pues brindar en este sentido a todos aquellos estudiantes que permitan conocer el recorrido procesal de todo litigio para que luego entonces puedan obtener del órgano jurisdiccional la estimación o en su defecto la desestimación de sus acciones o defensas a través del inicio, del desarrollo y de la conclusión de un proceso en el que se va a reclamar o se va a defender un derecho ante una autoridad, ya que será en este caso, bueno, el parteaguas, ¿no? O el día a día o la piedra angular en el ejercicio dentro de una vida profesional como abogado postulante mediante su praxis, ¿verdad? Cómo se acude, cómo se elabora o se redacta una demanda. Luego entonces sabemos de que una vez de que la admiten, claro está, existe el emplazamiento, le notifican a la parte demandada que existe una demanda en su contra, existe el término procesal para que pueda contestar. Luego entonces, una vez de que contesta, viene la etapa de pruebas alegatos hasta que luego entonces se emita una sentencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos dentro de esa vía o ese desarrollo, es importante, como hemos comentado, que se conozcan estos elementos importantes porque sin lugar a duda va a ser la vía o va a ser la forma en que se debe desarrollar y se debe de acudir ante las instancias encargadas de impartir justicia, que son estos órganos jurisdiccionales, para que conozcan y para que resuelvan conforme a derecho corresponda. También es importante que cuando nosotros hacemos referencia dentro del derecho procesal civil, veamos que existen estas autoridades encargadas porque aunque sean jueces, recordemos que por materia pues no pueden conocer de todos los asuntos. Entonces acá hablamos específicamente lo relativo a personas, a bienes, a familia, a propiedades, ¿verdad? Que van a ser directamente atribuidos y que se van a someter a consideración cuando, repito, existe un conflicto, no hay un acuerdo entre partes y la autoridad va a ser la que conozca y la que resuelva mediante sentencia. Estos y otros temas, estimada maestrante, son los que vamos a continuar desarrollando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario. Que tenga excelente día. Bendiciones.